La lluvia caía con una fuerza brutal, golpeando el suelo como si el cielo estuviera descargando años de tristeza acumulada en una sola noche. Las calles estaban casi vacías. La gente corría a esconderse, los autos pasaban salpicando agua sucia, y el viento arrastraba papeles y polvo como si quisiera borrar todo rastro de humanidad. Pero en medio de esa tormenta, había alguien que no corría. Alguien que no tenía a dónde ir. Estaba sentada en la acera, encorvada, temblando, con las manos arrugadas sosteniendo un pedazo de pan mojado. Cada mordida era lenta, dolorosa, como si no solo estuviera masticando comida, sino también su propia dignidad rota. Nadie la miraba. Nadie se detenía. Hasta que un auto negro de lujo se detuvo justo frente a ella. El motor se apagó, pero la lluvia seguía cayendo con violencia. Dentro del auto, un hombre observaba en silencio. Sus ojos oscuros estaban fijos en la anciana. Algo en ella le resultaba insoportablemente familiar, aunque no sabía por qué. Su pecho se tensó sin razón aparente. Era Alejandro Ruiz, uno de los empresarios más ricos de la ciudad. Un hombre que lo tenía todo. Dinero, poder, respeto. Pero también un vacío que nunca había podido llenar. No sabía por qué, pero no podía apartar la mirada de esa mujer. Algo dentro de él se rompió sin explicación. Abrió la puerta del auto y salió bajo la lluvia. El agua empapó su traje caro en segundos, pero no le importó. Caminó lentamente hacia ella. La mujer no lo miró. Solo siguió comiendo su pan mojado. Señora, dijo él con voz suave. Ella levantó la cabeza lentamente. Sus ojos. Esos ojos. El corazón de Alejandro se detuvo por un segundo. Había visto esos ojos antes. Pero no. Era imposible. No podía ser. ¿Tiene hambre?, preguntó él, aunque la respuesta era obvia. Ella no respondió de inmediato. Solo lo observó con una mezcla de miedo y cansancio. Siempre tengo hambre, susurró finalmente. Esa voz. Ese tono. Algo dentro de Alejandro tembló. Venga conmigo, dijo él. Le compraré comida caliente. Ella dudó. No tengo dinero. No importa. Ella lo miró como si no creyera que alguien pudiera ser amable sin esperar algo a cambio. Pero finalmente, asintió. Alejandro la ayudó a levantarse. Su cuerpo era frágil, ligero, como si el mundo ya la hubiera abandonado hace tiempo. La llevó a un restaurante elegante que aún estaba abierto. La gente los miró. Un millonario, y una anciana sucia y empapada. Pero Alejandro no se detuvo. Se sentaron. El camarero dudó, pero Alejandro ordenó la mejor comida del lugar. Cuando la comida llegó, la mujer la miró como si fuera un milagro. Sus manos temblaban mientras comía. Alejandro no podía dejar de observarla. Había algo en su rostro. Algo que le dolía. ¿Cómo se llama?, preguntó él. Ella se detuvo. Lo miró. Y dijo un nombre que hizo que el mundo de Alejandro se derrumbara. Me llamo Elena. El corazón de Alejandro explotó en su pecho. Elena. Ese nombre. Ese nombre que no había escuchado en más de 20 años. Ese nombre que pertenecía a su madre. Pero no. Su madre estaba muerta. Eso era lo que le habían dicho. Eso era lo que él había creído toda su vida. Sus manos comenzaron a temblar. ¿Tiene familia?, preguntó, con la voz quebrada. Ella bajó la mirada. Tuve un hijo. Alejandro dejó de respirar. Se llamaba Alejandro. El mundo se volvió silencioso. El sonido de la lluvia desapareció. El aire desapareció. Todo desapareció. Lo perdí, continuó ella, con lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. Me lo quitaron. El corazón de Alejandro se rompió en 1000 pedazos. ¿Quién?, susurró él. Su padre. El vaso en la mano de Alejandro cayó al suelo y se rompió. Las personas en el restaurante miraron, pero él no podía ver nada. Solo podía verla a ella. Solo podía escuchar su voz.
Me dijeron que era pobre, que no era suficiente, que él merecía una vida mejor. Sus palabras se rompieron. Me lo arrebataron cuando era un niño. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Alejandro. No podía hablar. No podía respirar. Lo busqué durante años, continuó ella. Pero nadie me dijo dónde estaba. Nadie me ayudó. Y con el tiempo, me quedé sola. El corazón de Alejandro gritaba. Quería decir algo. Pero el miedo lo paralizaba. ¿Cuántos años tenía cuando lo perdió? Preguntó con dificultad. 5. Alejandro sintió que el mundo se rompía bajo sus pies. Ese era él. Ese era exactamente su pasado. 5 años. Recordaba el día en que su padre le dijo que su madre había muerto. Recordaba el frío en su pecho. Recordaba el vacío. Pero todo había sido una mentira. Todo. La mujer frente a él no estaba muerta. Había estado viva todo este tiempo. Sufriendo. Sola. Con hambre. Mientras él vivía rodeado de lujo. Su respiración se volvió inestable. ¿Cómo se llamaba su hijo completo? Preguntó, apenas capaz de hablar. Ella lo miró directamente a los ojos. Alejandro Ruiz. El tiempo se detuvo. El corazón de Alejandro explotó. Las lágrimas brotaron sin control. No podía contenerlas. No podía negar la verdad. Ella era su madre. Ella nunca lo abandonó. Se la habían arrebatado. Y él nunca la buscó. Nunca dudó de la mentira. Nunca imaginó que ella estaba allá afuera, bajo la lluvia, muriendo lentamente mientras él se convertía en millonario. Cayó de rodillas frente a ella. La gente en el restaurante miró con shock. Pero él no podía sentir vergüenza. Solo dolor. Un dolor insoportable. Mamá, susurró. Ella se congeló. Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Qué dijiste? Soy yo, su voz se rompió. Soy Alejandro. El silencio fue mortal. Ella lo miró. Lo estudió. Sus manos temblaron mientras tocaba su rostro. No, no puede ser. Sí, mamá, soy yo. Ella comenzó a llorar. Un llanto profundo, desgarrador, que había estado atrapado dentro de ella durante décadas. Lo abrazó con fuerza. Como si tuviera miedo de que desapareciera otra vez. Mi hijo, mi hijo. Alejandro lloró como un niño. El millonario poderoso desapareció. Solo quedó un niño roto que finalmente había encontrado a su madre. Perdóname, susurró él. Perdóname por no encontrarte. No fue tu culpa, respondió ella, acariciando su cabello. Nunca fue tu culpa. Se quedaron abrazados, llorando, mientras el mundo observaba en silencio. Esa noche, Alejandro la llevó a su casa. No a una habitación de invitados. Sino a la habitación más cálida, más hermosa. Porque ella no era una extraña. Era su madre. La mujer que había sufrido en silencio mientras él vivía sin saber la verdad. Pero esa noche, todo cambió. Y por primera vez en su vida, Alejandro entendió que la riqueza no estaba en su cuenta bancaria. Estaba en ese abrazo. En esa segunda oportunidad. En ese milagro bajo la lluvia. Y juró que nunca volvería a dejarla sola. Nunca otra vez. Porque incluso en las noches más oscuras, la bondad tiene el poder de traer a casa lo que el mundo intentó destruir.